La basura pertenece a la basura, anunció mi padre al micrófono, colgando el viejo libreta amarillenta que mi abuelo acababa de entregarme en secreto. No solo se burlaba de ello, dejó caer el libro directamente en un cubo de hielo derritiéndose y champán. Mientras la multitud estallaba en carcajadas, yo no grité. Metí la mano en el agua helada, arruiné mi vestido de novia para salvar esas páginas mojadas y salí sin mirar atrás. Antes de contarte el secreto que se esconde en esas páginas mojadas y arruinadas y cómo lo usé para destruir el falso imperio de mi padre, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál es la cosa más cruel que un familiar te ha hecho en una celebración? Estoy leyendo cada una de las historias. 3 días después, entré en el primer Banco Nacional en el centro de Boston. El vestíbulo era todo de mármol y susurros, un marcado contraste con el caos que había dejado atrás en Newport. Guardaba el libro de acceso en una bolsa de plástico Ziploc. Las páginas estaban arrugadas y manchadas de residuos de champán, pareciendo exactamente a la basura que decía mi padre. Soy Alisa y con 29 años he pasado mi vida haciéndome invisible. Como enfermera de trauma, se me da bien. Sé cómo desvanecerme en el fondo mientras los médicos gritan y los pacientes sangran. Sé guardar secretos, pero de pie allí con mi abrigo de segunda mano, esperando a que el joven cajero dejara de teclear, me sentía expuesto. Necesito comprobar el equilibrio de esto, dije, deslizando la bolsa por el mostrador pulido. Era un regalo. La cajera, una chica de no más de 20 años, la recogió con 2 dedos, arrugando ligeramente la nariz. Escribió el número de cuenta, probablemente esperando un mensaje de error o un saldo cero. Entonces se detuvo. Sus dedos flotaban sobre las teclas. Parpadeó, se inclinó hacia la pantalla y el color se le desvaneció de la cara. Señora, susurró con la voz temblorosa. Por favor, esperad aquí. No te vayas. No pulsó una alarma silenciosa, pero bien podría haberlo hecho. En cuestión de segundos, el gerente de la sucursal y un hombre con traje a medida, el director Regional, corrían hacia mí. No miraron mi abrigo barato. Me miraban como si fuera realeza en el exilio. Señorita Mese, dijo el director, yéndome hacia una pesada puerta de acero en la parte trasera. Por favor, llevamos mucho tiempo esperando a que reclamaran esta cuenta. Me llevaron a una sala privada de velación que olía a papel viejo y polvo. Cuando fueron a recoger el expediente, me senté en la silla de cuero y cerré los ojos. Y de repente, ya no estaba en una caja fuerte bancaria. Tenía 12 años otra vez. Arrodillado en el suelo de madera del despacho de mi padre, Richard estaba sentado en su sillón, girando un vaso de whisky y observándome. Lo había derramado a propósito. Sabía que sí, pero la regla era sencilla. Las chicas limpian, los chicos conquistan. Hunter estaba en el sofá, riéndose de un videojuego, con los pies apoyados en la mesa que acababa de pulir. «Te has dejado un punto, Alisa», dijo Richard en voz baja. No gritó. Prefería un público por su crueldad. Le gustaba ver cómo se apagaba la luz en mis ojos. Era su teatro. Cuando el abuelo Samuel intentó ayudarme a levantarme, la voz de Richard se convirtió en un látigo. «Toca ese trapo, viejo, y te meteré en una residencia estatal tan rápido que ni siquiera tendrás tiempo de preparar tus pastillas». Ese día me froté hasta que me sangraron los nudillos. Me desenrollé porque creía que no tenía valor más allá de lo que podía soportar. El fuerte golpe de la puerta de la bóveda me devolvió de vuelta. Abrí los ojos. Ya no era esa niña de 12 años. Yo era la mujer que sostenía el cerillo. El director colocó un expediente grueso sobre la mesa. Tu abuelo no solo abrió una cuenta de ahorros, señorita Mese. En 1982 fundó un fideicomiso Tatán. Fue uno de los primeros inversores en Apple y Microsoft. Canalizó todos los dividendos de nuevo en la cartera, sin tocar durante 40 años. Me dirigió el documento. El valor actual del fideicomiso legalmente pagadero a usted tras su muerte es de $12.400.000. El número estaba ahí en la página, negro y absoluto. $12 millones, 400.000. Lo miré fijamente. Pensé en el cubo de champán. Pensé en Richard riéndose al micrófono, llamando a esto basura de la fortuna. Tenía $12 millones en la mano y los tiró porque era demasiado arrogante para mirar dentro de la portada. ¿Hay alguien más registrado en la cuenta?, pregunté con voz calmada. Clínico. No, el director dijo, solo tú. Es completamente tuyo. Toqué libreta seca y arruinada. No era solo dinero, era un arma. Y por primera vez en mi vida, supe exactamente dónde apuntar. Mi marido, Luke, no levantó la vista cuando entré por la puerta.
Estaba encorvado sobre su portátil, en la isla de la cocina, rodeado por una fortaleza de hojas de cálculo impresas. El aire en nuestro pequeño apartamento se sentía eléctrico, cargado con la estática de algo a punto de romperse. Luke no es solo un analista de datos, es un arquitecto forense de secretos. Encuentra las grietas en los cimientos que nadie más ve. No es un imperio, Alisa, dijo, girando finalmente la pantalla hacia mí. Su voz era plana, carente de emoción. Es un esquema Ponzi basado en préstamos puente y ego. Miré el monitor. Esperaba ver riqueza. Esperaba ver a los millones de los que Richard presumía en cada gala benéfica y cena familiar. En cambio, vi rojo. Está insolvente, dijo Luke, tocando un documento. El proceso de ejecución hipotecaria de la mansión en Newport comenzó hace 3 semanas. El fideicomiso familiar que dice gestionar está vacío. Ha estado moviendo los mismos $50,000 entre 6 cuentas pantalla diferentes para que parezca que tiene liquidez. Y aquí viene lo más fuerte. Está siendo auditado. El IRS le envió un aviso de deficiencia el mes pasado. Me quedé mirando los números. El hombre que había tirado el legado de mi abuelo a un cubo de champán no era un titán de la industria. Era un hombre que se ahogaba, luchando en un mar de deudas. No solo quería dinero, la necesitaba para mantenerse fuera de la prisión federal. Me sonó el teléfono. Era él. Lo puse en altavoz. Luke dejó de teclear. Alisa. La voz de Richard llenó la cocina. No hubo disculpas, ni vacilaciones, solo la confianza descarada de un hombre que cree que aún posee el mundo. He estado pensando en esa choza que te dejó tu abuelo. La cabaña. ¿Qué pasa con él? Pregunté. Mi mano descansaba sobre la mesa para calmar el temblor, pero mi voz era helada. Te voy a hacer un favor, dijo. He hablado con mi abogado inmobiliario. Podemos liquidarlo rápido. Yo me encargo de la venta, te consigo un precio de mercado justo y invisto los ingresos en el negocio familiar para que realmente obtengas un retorno. Eres enfermera, cariño. No tienes ni idea de impuestos sobre la propiedad ni de mantenimiento. Estoy intentando ahorrarte un dolor de cabeza. Quería la cabaña. Era lo único tangible que Samuel me había dejado aparte de libreta. Valía quizá $300,000. Un poco para un multimillonario, pero un salvavidas para un estafador desesperado. No voy a vender, papá, te dije. La línea quedó en silencio. Entonces la máscara se deslizó. Escúchame tú, gruñó, bajando la voz una octava. Ese anciano estaba mentalmente incompetente cuando firmó esa escritura. Tengo testigos listos para declarar que manipulaste a un anciano espectacular para que se diera bienes familiares. Si no firmas esos papeles de traslado antes del viernes, te demandaré por maltrato a personas mayores. Te llevaré por el tribunal de sucesiones hasta que estés en bancarrota. ¿Me entiendes? Estás fuera de tu alcance, Alisa. No me estaba protegiendo. Estaba buscando liquidez. Cualquier activo que pudiera confiscar, vender y canalizar hacia su agujero negro de deudas. Lo entiendo perfectamente, dije. Bien, haré que envíen los papeles. La línea se cortó. Miré a Luke. No tenía miedo. Sonreía, una sonrisa fría y afilada que coincidía con la sensación que me subía en el pecho. Richard pensaba que estaba acosando a una hija indefensa. No sabía que acababa de entregarnos el plano para su propia destrucción. Estaba desesperado, y los hombres desesperados cometen errores. Esperé 24 horas antes de devolverle la llamada. El silencio es un amplificador potente. Permite que la desesperación crezca. Luke y yo pasamos ese día no en pánico, sino en preparación. No contratamos a un abogado para impugnar la venta de la cabaña. Contratamos a un diseñador gráfico para falsificar una cartera de documentos de inversión. Cuando por fin marqué el número de Richard, ofrecí la actuación de mi vida. No llamé a la mujer segura de sí misma que salió de la caja fuerte del banco. Llamé a la niña de 12 años aterrorizada por derramar whisky. Papá, susurré cuando contestó. Dejé que mi voz temblara. Siento haber colgado. No sabía qué decir. Deberías estar arrepentido, soltó de forma brusca. Pero el filo era más apagado. Estaba escuchando. No es solo la cabaña, dije, subiendo el tono a la frecuencia perfecta de pánico ingenuo. Fui al banco, a libreta. No estaba vacío. La línea quedó completamente en silencio. Prácticamente podía oírle haciendo cálculo mental. ¿Cuánto? Preguntó. La codicia se filtraba por el teléfono como aceite. $12 millones. Lo dije con dificultad. $12 millones. Pero papá, no sé qué hacer. El director del banco empezó a hablar de impuestos sobre plusvalías y auditorías federales. Y creo que estoy en problemas.
Si Hacienda descubre que tengo esto, se quedará con la mitad. No sé cómo ocultarlo. Era el cebo perfecto. Le di exactamente lo que creía de mí, que era débil, tonto, incapaz de manejar el poder. Y le di exactamente lo que necesitaba, una inyección masiva de liquidez para cubrir sus propios crímenes. Escúchame con mucha atención, Alisa, dijo. Su voz se transformó instantáneamente de matón a salvadora. Era escalofriante. No firmes nada con el banco. No hables con ningún abogado. Tráeme esos papeles. Puedo protegerlo bajo el fideicomiso familiar. Podemos clasificarlo como un activo preexistente. Es complicado, pero puedo hacer desaparecer la deuda fiscal. Lo hago por ti, cariño, para protegerte. ¿Protegerme? Quería tragarse el agujero de la herencia para tapar los agujeros de su barco que se hundía. ¿Podemos hacerlo esta noche? Pregunté. No, dijo demasiado rápido. Necesitaba tiempo para preparar los papeles falsos de transferencia. Tengo la gala del Hombre del Año el sábado en Boston. Es perfecto. Lleva los documentos allí. Firmaremos todo en la suite VIP antes de los discursos. Anunciaré la ampliación del fondo familiar. Parecerá legítimo. Quería el público. Quería la gloria de anunciar una ganancia inesperada de $12 millones como su propio genio empresarial. Vale, dije. Gracias, papá. Gracias por arreglar esto. Para eso están los padres, dijo. Colgué. Miré a Luke. El miedo desapareció de mi rostro al instante. Lo cogió. He dicho. Luke asintió, ya imprimiendo los documentos que realmente íbamos a presentar. Parecían exactamente los formularios estándar de transferencia que Richard esperaría. Misma tipografía, mismos encabezados, pero la letra pequeña no era una transferencia de fondos. Era una declaración jurada de responsabilidad exclusiva. Richard pensó que estaba logrando tener a una hija despistada. No se dio cuenta de que acababa de invitar al verdugo a su propia fiesta. La gala benéfica al Hombre del Año se celebró en el gran salón de baile de la Plaza Fermat C.P. Play. Lámparas de cristal goteaban luz sobre los hombros de la élite de Boston. Era una sala llena de dinero antiguo, poder político y, en el caso de mi padre, ambición desesperada y arañadora. Llegué a las 7:55 de la tarde. No llevaba la ropa beige y sensata que Richard prefería que llevara. Llevaba un vestido rojo estructurado que costaba más que mi coche. Caminé entre la multitud, no alrededor de ella. Vi a Hunter cerca de la barra, riéndose demasiado alto, ya con 3 copas. No me vio. Estaba demasiado ocupado haciendo de delfín ante un reino inexistente. Richard estaba al frente de la sala, flanqueado por 2 senadores. Parecía radiante. Era el resplandor de un hombre que creía acabar de llevar a cabo el robo del siglo. Cuando me vio acercarme, su sonrisa no vaciló, pero entrecerró los ojos. Se excusó y me esperó cerca de los escalones del escenario. Llegas tarde, siseó entre dientes, manteniendo la sonrisa para los fotógrafos. ¿Lo tienes? Lo tengo, dije. Le extendí la carpeta de cuero azul para presentaciones. Me lo arrebató de la mano. Su codicia era una fuerza física, vibrando en él como el calor. ¿Está todo ahí? Preguntó. Las autorizaciones de transferencia, el poder notarial. Está todo ahí, papá, tal y como pediste. Pone los 12 millones bajo el control del fideicomiso familiar. Solo necesitas firmar como único fiduciario para aceptar los bienes. Abrió la carpeta. No leyó las cláusulas. No comprobó las definiciones. Acaba de ver la línea de la firma de la casa. Un hombre inteligente habría preguntado por qué el documento se titulaba Declaración Jurada de Gestión Histórica y Responsabilidad Exclusiva. Un hombre inteligente se habría preguntado por qué las fechas indicadas se remontan a 20 años, vinculándole retroactivamente con todas las empresas pantalla mencionadas en el apéndice. Pero Richard no era inteligente, era arrogante. Creía tan plenamente en su propio dominio que no podía imaginar un mundo donde yo fuera la amenaza. Sacó un bolígrafo Montblanc del bolsillo. Hiciste lo correcto, Alisa, dijo, garabateando su firma con un gesto teatral. Finalmente, me devolvió la carpeta, desdeñoso, ya dirigiendo su atención al atril. Ve a buscar un asiento atrás, ordenó. Tengo un anuncio que hacer. Subió corriendo las escaleras hasta el escenario. La habitación se quedó en silencio. El foco le iluminó. No me retiré al fondo. Me aparté, fotografié la página de la firma y pulsé enviar a 3 millas de distancia. Luke lo recibió, lo adjuntó a la denuncia del denunciante que habíamos finalizado días antes y lo subió al portal seguro del DOJ.
Momentos después, Richard tomó el micrófono. Damas y caballeros, anunció con orgullo. Esta noche presentamos una histórica expansión de la Fundación Familiar Mese. Una inversión de $12 millones en el futuro de esta ciudad. Estaba confesando en tiempo real, delante de 500 testigos. Él reclamó la propiedad de fondos que acababa de vincular a 2 décadas de fraude fiscal. Pensaba que estaba desvelando su legado. Estaba leyendo sus propios derechos de Miranda. Mi móvil vibró. Recibimos el código de confirmación del IRS 99 Alpha. Está hecho. Richard seguía sonriendo cuando la pantalla LED de 60 pies detrás de él parpadeó. El logotipo de la fundación desapareció, reemplazado por un sello del Departamento de Justicia estampado con letras rojas. Incautación de activos federales en curso. Caso 8 de 84-2. Los aplausos se desvanecieron en silencio. Richard se volvió confundido en vez de asustado, su mente rechazando una realidad que no encajaba con su guión. Ese era su defecto fatal. No ignorancia, sino sentido de derecho. Nunca creyó que alguien a quien despreciaba como insignificante pudiera construir una trampa lo bastante grande para contenerle. Las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. 6 agentes del TIT del IRS recorrieron el pasillo. Richard Mese, el agente principal, ordenó: «Aléjate del podio». Richard apretó el micrófono. «¿Sabes quién soy?» «Sí», respondió el agente. «Eres el único fiduciario que firmó una declaración jurada aceptando la responsabilidad de 20 años de cuentas offshore no declaradas». Richard se giró hacia mí. «Me engañó a mí, a mi hija. Guárdalo para el gran jurado». Las esposas se cerraron de golpe. Los flashes de las cámaras se dispararon mientras lo llevaban. Despojado de grandeza, reducido a un hombre con un smoking alquilado. Pensé que se había acabado. No lo era. La puerta de la suite VIP se cerró de golpe. La cerradura hizo clic. Hunter estaba allí sudando, con la cara morada, frenético. «Lo has arruinado todo», siseó. «Ya estaba arruinado», dije. «El dinero nunca existió». Cogí un cuchillo de filete dentado. Esto ya no era estrategia. Era un instinto crudo, el momento en que la ilusión de la familia se derrumba y la desesperación muestra sus dientes. Luke se puso delante de mí. «Abre la puerta, Hunter». Hunter se lanzó. Luke atrapó su muñeca, la torció y el brazo se rompió. El cuchillo deslizó sobre el mármol. Cuando los agentes forzaron la puerta, mi hermano sollozaba, no de dolor, sino de irrelevancia. Eso fue hace 3 semanas. Esta mañana, Newport huele a sal y café recién hecho. Estoy sentado en el porche de mi cabaña. La mina. Arreglé el tejado, despejé la hiedra y lo convertí en un hogar. A Richard se le denegó la fianza. Sus bienes están congelados. Su imperio fue liquidado. Hunter aceptó una súplica. No le espera ninguna herencia, solo trabajo. Quemó la declaración jurada en el porche. Ya no lo necesito. Hacienda y el Departamento de Justicia ya tienen todo lo que importa. Esta página era solo el miedo que solía llevar. Luke se sienta a mi lado. La transferencia del fideicomiso está completa. Es todo tuyo. ¿Qué quieres hacer con ella? Miro el océano. $12 millones. Nada. Digo, déjalo crecer. Sigo siendo enfermera. Sigue siendo Alisa. El dinero no es poder, es protección. La familia no es sangre. Es quien está contigo cuando se abre la bóveda.